Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Como ustedes sabrán, en esta sesión no pude asistir porque esta sesión programada por el área no pude asistir porque se me cruzó otro evento que es la presentación de las áreas el día de mañana para los estudiantes de psicología. En ese sentido y para cumplirles en cuanto al cronograma, hemos decidido que esta sesión la tengan de manera remota y a través de un video. ¿Por qué de manera remota? Porque a partir de este video ustedes van a generar unas preguntas y esas preguntas me las pueden enviar a mi correo. Mi correo es elizabeth.castellanos@externado.edu.co. ¿Vale? Entonces vamos a aprovechar al máximo. Vamos a hablar del análisis de resultados. Como ustedes verán, a partir del laboratorio 3 se les está pidiendo análisis de resultados. Entonces, en laboratorio 3, ustedes analizan previamente sus basecitas de datos provenientes de fuentes qualis o quantis o de fuentes secundarias. Y ustedes hacen un análisis previo. Luego, en cuarto, tienen que hacer el análisis de resultados como tal. Y en quinto ya tienen que tener todos los elementos de la tesis, ¿sí? Entonces, en esta partecita que les voy a enseñar, vamos a partir de ese análisis de resultados que hicieron en tercero para llegar al análisis de resultados grueso, macro, que tienen que generar en laboratorio cuarto. Bien, entonces vamos a iniciar. En principio, eh, esta imagen la obtuve de internet, pero cuando la encontré tenía la organización inversa del punto 3 con el 4, yo lo organicé, pero quiero que hablemos un poquito sobre esto porque esto es supremamente interesante. Entonces, según esta imagen que aparece en redes sociales, tenemos un primer momento que son los datos. Los datos son como las características de una población objeto de estudio, o lo que llamamos también variables, ¿sí? Entonces, estos daticos los tenemos ahí, los recogemos a través de cualquier técnica de investigación, llámese encuesta, llámese entrevista, llámese diario de campo, llámese historias de vida, como sea, tenemos unos daticos. Luego armamos una basecita de datos, en lo cual es muy importante armar una base de datos y ustedes tienen todo el apoyo de los laboratorios de la universidad, llámese el INSIP o llámese Laboratorio de Medición Social para analizar los datos qualis y quantis. Entonces, en principio, ellos les van a colaborar y con ayuda de nosotros, profesores, tutores y miembros del área, a que generen una basecita de datos. La basecita de datos a la larga, que es la información de cada uno de los miembros que participaron en esas técnicas de investigación que fueran población objeto de estudio y las características o lo que dijeron esas diferentes personas que participaron en su investigación. Sin embargo, una vez uno arma su basecita de datos, uno se puede dar cuenta de varias cosas. Cuando arma la basecita de datos puede ver, por ejemplo, que hay palabras que se repiten o ideas que se repiten o que, no sé, ahí se esperaba que se respondiera algo y se respondió algo diferente a lo que se esperaba. O, por ejemplo, si se utiliza una encuesta de tipo Quanti, pues hay veces la gente dice, no sabe, no responde y nos quedamos sin información en esa variable o en esa característica de la población objeto de estudio. Entonces hay que verificar qué hay que limpiar en esa base de datos, qué sirve y qué no sirve. Eso se hace antes de presentar los resultados, no, los datos de manera visual. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Hay una encuesta que pregunta, mm, ¿qué le parece la Universidad Externada de Colombia? Buena, mala, regular, no sabe, no responde. Entonces, digamos que en esa encuesta el 50% responde variable, no le sirve para nada, tendría que eliminarlo. Así pues pueden haber miles de, eh, digamos,
casos o ejemplos, pero esa basecita tiene que estar limpia antes de presentar los resultados de forma visual o los datos de forma visual. Bien, la presentación de estos resultados en forma visual, si es información de tipo quali, pues ustedes lo van a presentar con los diferentes relatos. La persona uno dijo tal cosa, eh, en forma de prosa. Y si son cuantis, pues van a presentar tablas y gráficos, ¿sí? Pero antes de eso han tenido que generar una limpieza. Y esas tablas y gráficos, sobre todo los gráficos, hay veces se utilizan los gráficos para todo, ¿no? Hay un gráfico para cada cosa. Y cuando ustedes van a Excel y le piden gráficos recomendados, ahí les va a dar la mejor opción de ese gráfico. ¿Sí? A veces presentamos unos gráficos de torta cuando son demasiadas variables y se debe utilizar un gráfico de barras, etcétera. ¿Sí? Entonces también hay que utilizar unos gráficos apropiados para cada variable o cada columna en su base de datos. Lo otro, hay veces presentan unos cuadros gigantísimos. Entonces los cuadros también deben estar sucintos y toda la información adicional que usted quiera que el lector verifique lo pone en anexos, ¿sí? Porque los cuadros tienen que, tanto gráficos como cuadros tienen que hacer esto, como que de manera clara decir, esta es la información que estoy presentando y no que se enrede la cosa. O también hay otros estudiantes que ponen un link de los cuadros, ¿no? Los cuadros tienen que estar presentados de manera sucinta en el documento y no tener que ir a un link a buscar que ahí esté, no, o sea, tiene que ser una presentación bastante prolija, ¿vale? Y ustedes han llegado al cuarto punto, ustedes lo tienen check, por eso tengo ahí los chulitos, check, analizados. Entonces analizamos que hay un conjunto de verdes, otro de amarillos, otro de blancos, otro de azules, otro de rojos, otros de naranjas y otros de verdes. Y ahí llegaron en laboratorio 3. En laboratorio 4, inclusive en laboratorio 5, hay que analizar la información. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos analizados? Ahora sí, vamos a explicar una historia. Más o menos es una metáfora de cómo hacer un análisis de resultados. Sí, efectivamente ya hice todo este trabajo. Ahora sí, póngale color y cuente una historia. Entonces aquí se nos armó con toda esta información una casita y en esta casita viven unas personas y esas personas lograron comprar esta vivienda muy bonita, pero resulta que ellos tuvieron muchos problemas porque son migrantes, migrantes que fueron deportados en el gobierno Trump, pero allá en Estados Unidos lograron generar recursos para construir esa casa. Sin embargo, ellos querían seguir viviendo allá, etcétera, etcétera. De eso se trata el análisis de resultados, de contar una historia. Una historia que tiene una introducción, un nudo y un desenlace, una historia que sea interesante. Y a través de esa historia que se hace, se resuelve un problema de investigación y se responde un objetivo, ¿sí? Entonces, más allá de lo técnico que son estos primeros puntos, hay que llegar a esto, que ese es el objetivo final de la investigación. Entonces, les voy a explicar cómo logramos esos datos explicados con una historia o ese análisis de resultados. Bueno, en principio, ustedes en el laboratorio, em, en los laboratorios que acabo de mencionar, ustedes hicieron la elaboración de bases de datos, gráficos, párrafos, en el caso de los entrevistados y demás aspectos. ¿Para qué se hace esto primero? Pues para reducir la información, ¿sí? Para convertir este mar de fichas multicolor en algo más organizadito, donde el día de mañana podemos construir cualquier figura. Para eso se hace, para reducir la información. Ese pasito ustedes ya lo realizaron en este primer punto. Espero que lo hayan realizado. Si no lo han realizado, pues están en mora de que esto esté listo, ¿vale? Segundo aspecto, una vez tengan cada variable lista a través de su basecita de datos y expresado a través de tablas y gráficos o están solamente en la base de datos, tienen que analizar cada variable. ¿Cómo analizo cada variable? Recuerden, variables son características de la población objeto de estudio. Entonces, ¿cómo analizo cada variable?
¿Cómo analizo la variable sexo? Pues esa variable tiene que, dependiendo pues del espíritu del proyecto, no sé si es un tema de género, no sé si es un tema de selectividad migratoria donde las mujeres migran más que otros. Y cuando hablo de selectividad migratoria me estoy refiriendo a una teoría, ¿sí? Entonces, cada variable tengo que triangularla con el contexto temporal. Esa variable a las que ustedes hacen alusión de la población objeto de estudio tiene un contexto temporal que ustedes lo delimitan en su objetivo de investigación. No sé, entonces ustedes quieren ver los migrantes venezolanos en el año 2016, que fue el pico de la migración. Entonces, ahí tiene unas características propias diferentes a 2025. 2025 el contexto es totalmente diferente. Entonces, ese contexto es el panorama mediante el cual esa variable se mueve y se transforma. Entonces es importante ubicarla en el contexto. También es importante analizarla con los conceptos y la teoría que utilizar. Entonces, esa variable tiene un concepto. Tiene que tenerlo, o si no, el ejercicio está mal hecho desde que plantearon el proyecto. Entonces, nuevamente retomen ese concepto. Entonces, sexo, ¿qué es? Sexo es eh, la definición biológica de nacimiento de cualquier ser humano. Entonces, resulta que en las estadísticas vitales dice otro, uy, ¿eso a qué se refiere? No sé qué. Según los conceptos, esos otros son personas que nacen con dos sexos o asexuales, etcétera, y tienen que, aunque son pocos casos, pues es importante verificar, etcétera. Puede ser cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa en términos de los conceptos que ustedes hayan elegido. Y la teoría, la teoría sí que se tiene que utilizar, porque la teoría es la forma de ver un problema y yo tengo que ver ese problema por partes y las partes son las variables. Entonces, ¿cómo me sirve mi teoría para analizar esa variable? ¿Cómo me sirve la teoría de selectividad migratoria para analizar las mujeres? Pues es que las mujeres migran más, pero en este caso no migran tanto. ¿Y por qué no migran? Por tal y tal, porque el contexto me da también elementos. ¿Qué otra cosa utilizo para analizar la variable? El estado del arte. Aquí vuelve a aparecer el estado del arte. El estado del arte era para algo y es para ayudar a analizar estos conceptos que definen a estas variables. Y también es importante no solamente quedarse con eso, sino buscar fuentes secundarias. ¿Sí? ¿De dónde provienen esas fuentes secundarias? Provienen de libros, investigaciones similares que ayuden a contrarrestar la información que yo acabo de obtener de esa variable. Y también fuentes cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando de sexo en la migración de un instrumento propio, pues yo miro el censo, en el censo también me dice la migración según sexo y comparo con lo que tengo si me dio diferente, si me dio igual y por qué dio así, porque todos estos elementos nos ayudan a analizar cada una de las variables. ¿Qué otra cosa? Una vez yo analizo una variable, luego voy a la siguiente y también la analizo, pero el análisis de la anterior va a enriquecer la siguiente. Eso es como un efecto bola de nieve. Entonces voy a analizar mucho mejor porque voy a analizar en conjunto, de manera que cuando llegue a la última variable de mis categorías, pues voy a tener el súper análisis porque a cada uno le voy a hacer el mismo ejercicio. Entonces, este puede complementar y pueden generar una cosa súper rica. Por eso, muchas veces cuando uno hace análisis de resultados, uno dice, ya tengo esta información, entonces voy a empezar a hablar sobre esa información y es lo que a uno se le ocurre. O muchas veces uno dice, voy a buscar lo que hay en internet para ver qué hice sobre eso para complementarlo. No, recuerden que es una investigación científica. En ese sentido, tienen que utilizar todas las herramientas que usaron en el proyecto y asimismo generar el análisis de las variables individuales y de las variables en conjunto. De esta manera van a tener un análisis mucho más rico. Siguiente, es importante hacer cruces de variables. Hay veces nosotros nos quedamos, por ejemplo, cuando hacemos la operacionalización de variables o las categorías de análisis, nos quedamos analizando las variables individuales y luego en conjunto,
pero a veces se enriquece mucho cuando esas variables se cruzan. ¿Qué pasa si cruzo edad y sexo? Uy, me va a dar una cosa supremamente diferente donde me dice, sí, efectivamente están migrando más las mujeres, pero en las mujeres en edad reproductiva no migran las jovencitas, ni migran tampoco las adultas ni las adultas mayores. Eso me enmarca dentro de mi teoría de selectividad migratoria, ¿sí? Si cruzamos edad y sexo y además le ponemos el nivel educativo, nos damos cuenta que migran mujeres en edad productiva y reproductiva y sus niveles educativos por lo general son superiores. Y eso me va enmarcando también en todo lo que acabo de decir. También es importante el contexto temporal, lo mismo que acabo de decir aquí, los conceptos, la teoría, ustedes vuelven a utilizar estas mismas herramientas, contexto, conceptos que se definieron en el marco conceptual, la teoría, estado del arte y las fuentes secundarias, la retoman también en los cruces de información. Ustedes todo el tiempo la tienen que ir retomando. Si ustedes dejan por fuera esta triangulación, pues se van a quedar sin elementos para hacer el análisis, ¿vale? Ahora les voy a presentar un poquito cómo se generan esos hallazgos. Listo, yo hago todo esto, lo que les indico, y cómo genero hallazgos. ¿Qué son los hallazgos? Yo hago el análisis de resultado. Sí, esto era esperado. ¡Ay! Me encontré con algo que no esperaba, ¿sí? Entonces, dentro de los hallazgos, tenemos cada aspecto analítico generará hallazgos, es decir, cada partecita aquí analizada va a generar unos hallazgos y van a generar patrones o tendencias. Aquí está, hay que algo que se repite y se repite, eso es un patrón. O que se repite cuando esta variable está presente. Entonces, esos son los hallazgos, ¿sí? Esas cosas nuevas que ustedes esperaban y ustedes dicen, no, aquí me doy cuenta que si bien estas mujeres migran a distancias cortas, mientras que los hombres que tienen estas mismas características, que tienen una frecuencia de migración menor, migran a distancias más largas. ¡Wow! Aquí encontré un patrón y con eso me genera un análisis. Sí, sí, ahí hay un análisis clarísimo. Las mujeres migran a distancias cortas, los hombres a distancias largas y ese es mi enorme hallazgo. Para poder encontrar ese hallazgo, una vez que encuentro ese hallazgo, tengo que generar o buscar compararlo con el contexto, con los conceptos, la teoría, el estado del arte, las fuentes secundarias. Aquí dice secundarias, pero son secundarias, me perdonarán, porque todo se repite y se repite. Ustedes no dejan un hallazgo sin contrarrestarlo con todos los elementos para mejorar aún más el análisis. Si ustedes lo dejan así solo, va a parecer que es una impresión de ustedes, pero si lo contextualizan con todos estos elementos que les estoy mencionando, va a generar un análisis muy rico, ¿vale? Lo siguiente, estos hallazgos sirven para generar discusión en varios ámbitos. Estos hallazgos que acabo de mencionar, primero, macro. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir de manera general, los migrantes por lo general tienen estos comportamientos, pero cuando estamos hablando de migrantes colombianos o de migrantes en América Latina, hay unos diferenciales sociales, culturales, demográficos, ambientales, ¿sí? Porque no es lo mismo los flujos migratorios del sur de Asia y de África a Europa que los flujos que se generan aquí en la región o que se generan hacia Estados Unidos. ¿Sí? Entonces ahí hay unos aspectos sociales, culturales. Por ejemplo, los vallecaucanos prefieren migrar a Chile, especialmente a Antofagasta. ¿Por qué? Porque ya tienen unas redes, etcétera. Hay más vallecaucanos en Chile que en Estados Unidos. ¿Cómo así? Luego Estados Unidos no era el más. No, hay muchos que migran a Chile porque es el país más desarrollado de Sudamérica. Pero eso cultural es lo que me da precisamente todo el análisis teniendo en cuenta contexto, conceptos, la teoría, estado del arte, etcétera. Y segundo, micro, ser crítico con la propia investigación. Hay veces uno dice, uy, pero es que yo estaba esperando esto y me dio lo otro. Sea crítico con su propia investigación. Hay veces uno dice, no, es que esto, no sé, todo es perfecto. Hay muchos investigadores que van detrás de algo
recogen información y precisamente por la intención que iban detrás de esa investigación, eso mismo encuentra. Entonces uno dice, a ver, ¿no habrá un sesgo en esa investigación? Entonces, para evitar el sesgo, es importante ser crítico con la propia investigación. ¿Y qué le permite? ¿Cómo puede ser crítico con la misma investigación? A través de los hallazgos, ¿vale? Siguiente. La suma de esos hallazgos se convertirán en el insumo de las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones no son la repetición de los resultados. Las conclusiones son los hallazgos de la investigación. ¿Sí? Entonces, se espera que en las conclusiones ustedes rematen diciendo, aquí tengo la solución concreta del problema de investigación que se desarrolló en el análisis de resultados. Aquí se dice de manera concreta, ¡pum!, estos fueron los resultados. Y también recomendaciones, porque con esos hallazgos ustedes dicen, si bien encontré esto, hubiera sido importante haber preguntado algunas cosas más o haber utilizado una encuesta y una entrevista, etcétera. Entonces ahí es la oportunidad para generar las diferentes recomendaciones en el análisis de datos. Siguiente, pasamos al esquema expositivo. Entonces, esto es muy importante lo que les acabo de decir de contenido y hallazgos, pero si nosotros lo presentamos mal, pues de nada sirve todo el esfuerzo que han hecho. Entonces, lo primero, escriban por lo general o presenten los resultados de lo general a lo particular. Todo en esta vida es de lo general a lo particular, desde un cuento. Desde el cuento de la liebre y la tortuga en adelante, desde lo general a lo particular. Usted ve una película, va a lo general a lo particular. Asimismo debe ser su esquema expositivo. Entonces, pueden hacer los análisis desde el primer objetivo específico hasta el último objetivo específico, ¿sí? Ahora bien, ustedes si quieren pueden poner títulos o subtítulos para decir es el título del objetivo 1, el título objetivo 2, el título del objetivo 3, o lo pueden escribir en prosa, pero teniendo un orden, ¿sí? Donde el lector se dé cuenta, aquí cambiamos de objetivo, sin necesidad de tener un subtítulo. Y finalmente es importante el uso de tablas y gráficos y párrafos y frases de entrevistados dentro de cada ítem a analizar. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces, como lo dije, hay una tabla súper importante y la dejaron en anexos y uno dice, ay Dios mío, pero ¿por qué no la dejó cerca? Y ahí va perdiendo puntos, o sea, el jurado le va diciendo, esto no lo voy a aprobar porque no encontré la tabla, ¿sí? Vuelvo y digo, lo importante, lo básico para el análisis va dentro del texto. Lo que, por ejemplo, ustedes ponen en anexos las bases de datos. Mira, ahí está. Y el instrumento, ¿sí? Ahí está. Entonces el jurado puede revisar. Qué interesante, aquí está todo. Pero lo que importa para el análisis tiene que ir ahí adentro, ¿vale? Lo otro, la redacción. La redacción, Dios mío, la redacción. Ahí es nuestro talón de Aquiles. Y ahí empezamos a tener muchos problemas. Vale. Para nosotros, por ejemplo, nosotros somos investigadores, para nosotros es complejo analizar y redactar al mismo tiempo. Yo personalmente, yo primero analizo sin la mejor redacción del mundo, pero yo, Dios mío, lo escribo con viñetas, ¿sí? Y después digo, esto lo tengo que redactar bien porque me es muy difícil. Hay gente que lo logra, gente genia que logra redactar perfectamente y analizar al mismo tiempo. En mi caso, no, yo tengo que hacerlo así. Cosa que les recomiendo a ustedes. Hay veces uno por estar mirando la excelente redacción, uno pierde la idea y las ideas no se pierden. Las ideas son valiosas, las ideas son la eureka. Eso no se puede perder, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, punto uno, escribir sin perder la inspiración. Haga sus viñetas o no se haga un cuadrito o coja un cuadernito y vaya escribiendo, pero no pierda esas ideas. Una vez que ustedes tengan esas ideas importantes, ahí sí hacer la corrección de estilo posteriormente. Ahora bien, hoy en día tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos muchas IA que nos ayudan a hacer correcciones de estilo, por ejemplo, Trinca, ahí ayuda a hacer una corrección de estilo maravillosa
También ChatGPT, Gemini, etcétera. Lo que tienen que tener cuidado cuando hace la corrección de estilo es que no le cambien su inspiración. Por eso, IA es una herramienta, no es el que pone el pienso. Ustedes son los que ponen el pienso y la herramienta le ayuda a hacer corrección de estilo, ¿vale? Tercero, eh, es importante ajustar todo según normas APA. Por ejemplo, como ustedes en la redacción tienen que utilizar conceptos, teorías, estado del arte, y todo eso viene de diferentes escritores y escritoras e investigaciones, pues yo lo que hago es poner de manera simple, pongo aquí cuando digo sin perder inspiración, tampoco pierdo la cita de dónde viene porque después no la encuentro como, es como la aguja en un pajar, no se encuentra. Entonces lo que hago es poner entre paréntesis, este es Sutano y pongo, guardo eso en una carpeta donde diga Sutano y después lo pueda eh, encontrar, ¿sí? Porque si no es súper difícil. Pero posteriormente ustedes pueden aplicar las normas APA 7 o si esto se hace de último. Si ustedes no pueden ir escribiendo y poniendo normas APA. Sin embargo, que no les falte las normas APA, porque hay veces se quedan con la idea que les da la inteligencia artificial. Aquí en la segunda parte volví aquí a hacer corrección de estilo posteriormente y resulta que la inteligencia artificial le dio la super idea, ustedes empezaron a escribir, a copiar y pegar y resulta que esa super idea viene de otro autor. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Yo sé que ustedes ahorita tienen otras IA que le ayuda a encontrar si ChatGPT o Gemini escribieron eso de qué autor viene, pero recuerden que la inteligencia artificial es complaciente. Hay veces le genera una información que no tiene nada que ver, ¿sí? Le genera unos links que cuando usted va a mirar, muchas veces usted pone el link y el autor, pero muchas veces esa investigación no tiene nada que ver con lo que la inteligencia artificial dijo o mostró. Entonces, mucho cuidado, no se confíen en la inteligencia artificial, que por decir que sí lo tengo, les muestra cualquier cosa y ustedes lo copian sin pienso y tienen que tener mucho cuidado para evitar todo tema de plagios y demás. Entonces, esto al final, con mucho cuidado, mucho amor, esto, esto lleva tiempo, esto es muy mamón. Ojalá no existiera, pero es una de las maneras para evitar mm, tal vez trampas en la investigación de todo tipo. Siguiente, en cuanto a la redacción, les recomiendo escribir frases cortas. Hay veces hay unas disertaciones en un solo párrafo y el párrafo es una hoja completa donde empiezan hablando que el pajarito pasó y después terminan hablando de Petro. Entonces las frases tienen que ser cortas, sujeto, verbo, complemento. Las mujeres venezolanas residen principalmente en la localidad de Suba. Ahí está, sujeto, verbo, complemento. Punto seguido. Siguiente frase. La siguiente frase, esa es la frase principal. La siguiente frase acompaña esa principal frase o me explico, alimenta esa frase principal, ¿sí? Entonces, la idea secundaria, terciaria, etcétera, que alimente esa frase con la misma estructura, sujeto, verbo, predicado. Si van a cambiar de idea, cambian de párrafo, ¿sí? Hay veces las escrituras es el talón de Aquiles, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Y no se fíen de todo de inteligencia artificial para esta parte. Esta parte tienen que hacerla ustedes porque ahí van a desarrollarse como profesionales. El profesional necesita escribir. Y si bien tenemos la inteligencia artificial, ustedes son los profesionales, no los secretarios que van a retomar todo de ahí. Esa es la diferencia, ¿no? Lo otro, verificar que los párrafos tengan la idea principal acompañada de ideas secundarias y finalmente aprovechar la ayuda de la inteligencia artificial. Bien, este era lo que tenía para ustedes. Espero que les haya sido útil esta información. Por favor, cualquier pregunta lo envían a mi correo y bueno, quedo súper atenta a todo lo que requiera. Un millón de gracias y estamos en contacto.